Soy Mendel Cohen, rabino ortodoxo de 75 años. Morí y conocí a Jesucristo. Y él me dijo, mira hacia arriba. La oscuridad llegará el 22 de agosto, pero mi pueblo debe mantenerse firme. Sé que algunos dudarán de mí, tal vez incluso se enfaden. Un rabino dando testimonio de Jesús. Sí, pero sucedió. Y en lo que comparto hoy, les contaré todo lo que vi y la esperanza que depositó en mí para ustedes. Quédense conmigo porque lo que les revelo puede cambiar su preparación para lo que viene. Digan amén si su corazón está dispuesto a escuchar. Esa noche, el aire estaba pesado, como si contuviera la respiración. No me di cuenta en ese momento, pero al mirar atrás, fue como si el mundo supiera algo que yo desconocía. Pero, ya saben, a veces los momentos más cotidianos son los que te dejan atónito. Y entonces, de repente, un dolor agudo, como un cuchillo clavándose en mi pecho. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Mi visión se nubló. La habitación daba vueltas como un trompo. Me desplomé. Mi cráneo golpeó el borde de la mesa. Un dolor agudo me recorrió. Y luego nada. Solo la oscuridad me envolvió. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mis manos arañaban el aire, intentando agarrar algo, cualquier cosa. Pero no encontraron nada. Solo sentía ese dolor y luego un entumecimiento que se extendía. Me estaba desvaneciendo y no podía hacer nada para detenerlo. Esto era el fin. Esto era la muerte. Pero el frío seguía acercándose. La oscuridad seguía acercándose. ¿Pero qué pasó después? Nunca lo hubiera imaginado. Flotaba. Sin arriba, sin abajo, sin dirección, solo un vacío negro e infinito. Mi cuerpo se había ido. Era solo una consciencia, un alma despojada. Entonces apareció un pequeño punto de luz, pero su velocidad aumentó muy rápidamente, extendiéndose, envolviéndome. Mendel, hijo de Abraham, te conozco. Conozco tu viaje, tu noche de insomnio buscándome en las escrituras. Pero hoy verás una verdad que has pasado por alto. Fue el único sonido que oí en ese espacio extraño. Me quedé paralizado. ¿Quién era? La voz me sonaba familiar, como un recuerdo indefinible, pero no coincidía con nada de lo que me habían enseñado. Entonces volvió a hablar. Mira hacia arriba. La oscuridad llegará el 27 de agosto, pero quienes pertenecen a mi hijo deben mantenerse firmes. Diles lo que verás. La conmoción me golpeó como una ola. Pero también hubo algo más. Una atracción. Como si me hubieran elegido para esto. Como si no pudiera dar la espalda ni aunque quisiera. Así, la escena cambió. Ya no flotaba. Mis pies tocaron algo sólido, como si estuviera parado sobre un planeta, aunque no podía ver el suelo. Miré hacia arriba y el cielo no era el cielo nocturno de Jerusalén que conocía. Era pesado, opresivo, pintado de un morado intenso y amoratado, como si el aire mismo estuviera siendo aplastado. Entonces vi la luna. Se me cortó la respiración. No era la luna llena y brillante que había visto alzarse sobre la ciudad innumerables veces. Esto era algo más, algo inquietante. Una luna negra casi invisible contra el cielo. Solo una tenue silueta sombría, como una cicatriz tallada en el firmamento. No emitía luz. Parecía absorberla, drenando el brillo de todo a su alrededor. Incluso las estrellas, esos puntitos brillantes como diamantes, se atenuaron como si su energía fuera absorbida por aquella presencia inquietante. Un terror gélido me invadió, pesado como una piedra. Algo grande se avecinaba. Algo aterrador. El aire se sentía denso, como si guardara secretos. No estaba listo para revelarse. Me quedé allí solo, contemplando aquella luna negra, sintiendo su peso en el pecho.
Toda mi vida había estudiado señales, presagios, profecías, pero esto era diferente. No era solo un evento celestial. Era una advertencia, una señal de algo imparable. Me temblaban las manos. No de frío, sino de la profunda certeza de que lo que viniera sacudiría el mundo hasta sus cimientos. No podía apartar la mirada. El cielo mismo parecía susurrar. Prepárense. Entonces esa voz volvió a sonar, firme y profunda, cortando el silencio como una cuchilla. ¿Lo ven? Mendel dijo. La llaman luna negra cuando la oscuridad la cubre, haciéndola casi invisible a los ojos humanos. Pero esto no es un simple evento astronómico. Es una señal predicha hace mucho tiempo en las mismas escrituras que has dedicado toda tu vida a estudiar. Mi cuerpo, o lo que fuera que yo estuviera en este lugar, se estremeció. La voz continuó serena pero inquebrantable. Mi hijo dijo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. E incluso el profeta Joel, en tus propios libros, escribió sobre este día, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Joel 2:31. Isaías también lo dijo. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no mostrarán su luz. El sol naciente se oscurecerá y la luna no dará su luz. Isaías 1:10. Mi hijo repitió esto en Mateo 12:29. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Cada palabra me golpeó como un martillo. Había leído esos versículos, los había enseñado, los había debatido. Creía entenderlos. Palabras antiguas, historia, metáforas. Pero ahora ardían con un nuevo significado. Vivos, urgentes. Esto ya no eran solo escrituras. Estaba sucediendo. Una advertencia para el momento. Mi mente corría, conectando los puntos, viendo la verdad que había pasado por alto durante décadas. La luna negra no era solo una señal en el cielo. Era una llamada de atención, una señal de que el tiempo se agotaba. La voz continuaba lenta y cargada de autoridad. Esta es una señal de que el gran juicio se acerca, un momento en el que toda la verdad quedará al descubierto y cada alma enfrentará sus decisiones. No es destrucción aleatoria, Mendel. Pero el fin de una era y el comienzo de otra, donde separaré las ovejas de las cabras, un temor santo me invadió, no el miedo a la muerte, sino al juicio divino, no solo para mí, sino para el mundo entero. Esto no era solo una advertencia. Era un llamado desesperado a volver atrás, a arrepentirme. Un hombre que había dedicado su vida a enseñar la ley, predicando la justicia, de repente vio algo más grande, más urgente de lo que jamás hubiera imaginado. El 27 de agosto ya no era solo una fecha. Era un hito, una línea trazada por Dios mismo. Sentí un hormigueo en la espalda y me quedé sin aliento. Había estudiado el fin de los tiempos, pero esto era real. Se acercaba, y estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Me quedé allí, bajo ese cielo inquietante, con la luna negra asomando por encima, y sentí el peso de todo. El trabajo de mi vida, mis creencias rígidas, mis debates interminables. Parecían tan insignificantes ahora. La voz no había terminado conmigo. Podía sentirla. Esta visión era solo el comienzo, un atisbo de lo que estaba por venir. Y en el fondo, sabía que había sido elegida para llevar esta advertencia, para gritarla a los cuatro vientos, sin importar cuánto me costara. El mundo necesitaba saberlo. Pero ¿qué sucedió después en la visión? Me estremeció aún más. El paisaje cambió de nuevo, y me encontraba flotando en lo alto, contemplando una vasta tierra. Pero no era el conocido mosaico de ciudades y mares. Eran miles de millones de personas, de todas las razas, todas las edades, todos los tonos de piel, todos los idiomas. Se arrodillaron, no forzados, sino humillados. Destrozados de una forma que me desgarraba el corazón.
Sus gritos, sus sollozos, sus súplicas de perdón resonaron. Un coro caótico y doloroso de arrepentimiento y esperanza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, encontrándose con una extraña y radiante luz desde arriba. Sus rostros estaban marcados por el dolor, agobiados por el peso de los errores del pasado, pero había una frágil esperanza en sus ojos, como si hubieran vislumbrado la verdad y rogaran por una segunda oportunidad. Era una sensación cruda, abrumadora, como si el mundo entero gritara a la vez. No podía apartar la mirada. El sonido de sus voces, el peso de su dolor, todo me abrumaba. Vi madres abrazando a sus hijos, hombres con la cabeza inclinada, jóvenes y viejos, todos unidos en ese momento de desesperación. Era más que dolor. Era un ajuste de cuentas. Sabían algo que yo apenas comenzaba a comprender. Sentí una opresión en el pecho. Me dolía el alma. ¿Qué podía doblegar así a la humanidad? ¿Qué verdad habían visto que yo estaba a punto de afrontar? Entonces, del corazón de la gran luz, emergió una figura. Esta vez era claro, innegable. Era Jesús. Jesucristo. Aquel a quien había rechazado durante toda mi vida, predicando que no era el Mesías, despreciando como una fantasía pagana. Pero este no era el hombre destrozado en la cruz, ni la frágil figura que había imaginado. Se alzaba en todo su esplendor, irradiando una luz tan pura que eclipsaba todo lo demás. Todo lo que había defendido por mi estricta adhesión a la ley. Mi rechazo a este hombre se había derrumbado. Había estado tan seguro, tan orgulloso. Sin embargo, allí estaba, irrefutable. La verdad era demasiado grande, demasiado real. Y sabía que esto era solo el comienzo de lo que él quería que viera. Su voz resonó en la inmensidad. Y ahora sabía que era Jesús quien hablaba. Solo quienes se arrodillan ante mí, se humillan con verdadero arrepentimiento y fe en mí, serán salvos. No hay otro camino a la vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual pueda ser salvo. Cada palabra suya impactó mi alma como una piedra, y en lo más profundo de mí, supe que estaba llamado a compartir esta verdad. Sin importar el costo, la visión cambió de nuevo. Y lo que vi a continuación me dejó paralizado. A la derecha de ese mar de almas arrodilladas, una figura destacaba. Era Donald Trump. Sí, ya lo conocen, el expresidente de Estados Unidos, ruidoso y descarado. Pero este no era el Trump que ven en televisión, pavoneándose con un traje elegante, una gorra roja adornada con el eslogan "Hagamos a Estados Unidos grande otra vez", rebosando confianza. No, era solo un hombre, así de simple. Sin sombrero, sin traje, sin foco. Solo un tipo encorvado, con las manos agarrándose la cabeza o tal vez agachado como si no pudiera mantenerse erguido. Su rostro no era ni petulante ni enfadado. Estaba tenso, ansioso, tal vez incluso marcado por el arrepentimiento. Una faceta suya que nunca pensé que vería. A su alrededor, tenues sombras se reflejaban en la figura de otros líderes mundiales, magnates, celebridades. Todos eran iguales, encorvados bajo un peso invisible, luchando con sus propias cargas en un espacio separado, cargado de presión. No estaban arrodillados como los demás, pero tampoco estaban erguidos. Estaban luchando, expuestos, su habitual arrogancia desvanecida. Fue desconcertante. Ya sabes, esas personas que habían forjado naciones, que habían sido idolatradas o vilipendiadas, reducidas a esto. No podía quitarme la imagen. Era como si el escenario mundial se hubiera derrumbado. Y solo quedara la verdad de quienes eran. Y algo me decía que esto era solo un atisbo de lo que les esperaba, a todos. Entonces esa voz volvió a hablar, clara e inquebrantable, como un decreto inamovible. Ni siquiera los más poderosos de la tierra, decía, aquellos que han dominado naciones, que han sido alabados o maldecidos, pueden escapar de mi juicio. El poder terrenal, la riqueza, la fama, no son nada ante el poder del Creador.
Nadie escapa del juicio venidero. Nadie puede usar su estatus para evadir mi justicia. Juzgaré a cada alma por sus actos. Sin prejuicios ni excepciones. Lo que importa no es cómo gobernaron el mundo, sino cómo vivieron antes de mí. Me impactó profundamente. No se trataba de señalar a nadie con el dedo. No Trump. No esas figuras sombrías. Fue un duro recordatorio de la absoluta justicia de Dios. Ricos o pobres, poderosos o impotentes. Todos se enfrentan a la misma verdad al final. Nadie se libra. Mi corazón se aceleró. Una mezcla de asombro e inquietud. Había pasado mi vida estudiando la ley de Dios, creyendo conocer sus caminos. Pero esto era más grande. Me llenaba de humildad. Me aterrorizó y me reconfortó extrañamente saber que nadie podía escapar de la justicia de Dios. Pero también me hizo preguntarme si los poderosos caían así, ¿qué pasaría con el resto de nosotros? ¿Qué me pedía Dios que viera después? Esa escena se me quedó grabada en la mente. Solía pensar que los poderosos podían hacer lo que quisieran. Pasar la vida sin ser tocados. Ya no. Ante Dios, todos somos iguales. Todo al descubierto. Lo que perseguimos, dinero, estatus, fama, todo es polvo en sus ojos. Solo queda nuestra alma y lo que hemos hecho con la vida que nos fue dada. Esto consolidó mi creencia en la justicia perfecta de Dios. No importa quién seas, cambió mi visión del mundo. Todo fugaz, todo brillante, todo se desvaneció, dejando solo la cruda verdad del alma. Y déjame decirte que la verdad lo cambia todo. Pensé en mi propia vida, en mis años enterrado en los libros, en mi férrea devoción a la ley. Pensé que con eso bastaba. Pero al ver esto, me di cuenta de lo pequeña que había sido mi perspectiva. El éxito, el poder, incluso mi propia erudición. No significaban mucho en ese momento. Lo que importaba era cómo había vivido, cómo había amado, cómo había caminado con Dios. Fue una llamada de atención. No solo para mí, sino para todos. Sin embargo, la visión aún no había terminado conmigo. Podía presentirla. Algo más grande se avecinaba. Algo que me sacudiría aún más. Y no estaba seguro de estar listo para ello. Entonces se desplegó una visión que me impactó como un rayo. Dos caminos se extendían ante mí. El primero era amplio, extenso, interminable, y vaya, parecía muy acogedor. Multitudes de personas lo paseaban, riendo, despreocupadas, como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Vi fiestas, juergas nocturnas, promesas de riqueza, fama, todos los placeres imaginables. Se empujaban y se abrían paso, pisoteándose para alcanzar esas cosas brillantes y fugaces. Era ruidoso, caótico, lleno de energía. Pero cuanto más avanzaban, más oscuro se volvía. Las risas se convirtieron en gritos, las fiestas en un pandemonio. Rostros retorcidos por la codicia, la lujuria, la desesperación, y al final, un vasto mar de fuego. Gritos de tormento llenaron el aire, rostros contorsionados en una agonía desesperanzada. Era la destrucción eterna, una decisión que ellos mismos habían tomado. Me quedé paralizado, viéndolos marchar hacia ese fuego. No era solo un camino, era una trampa. Disfrazado de libertad. Se me revolvió el estómago. Esta gente creía vivir la buena vida, persiguiendo lo que todos persiguen. Pero eso los llevó directo a la ruina. Las llamas no eran solo fuego. Eran una consecuencia, una finalidad. Quise gritar, advertirles, pero mi voz no me llegaba. Solo podía observar. Mi corazón latía con fuerza mientras el camino se los tragaba. Y en el fondo sabía que no era solo una visión. Era una verdad sobre las decisiones que tomamos a diario. Junto a él había otro camino, estrecho y accidentado, empinado y espinoso.
Casi nadie lo recorría. Era duro, sin duda, lleno de obstáculos. Sin brillo ni glamour. Los pocos que lo encontraron parecían solos, pero no solitarios. Sus rostros brillaban con una paz serena, una determinación inexplicable. Se ayudaban mutuamente, se apoyaban mutuamente para superar las dificultades, se animaban mutuamente en la lucha. Sin fiestas, sin riquezas, solo coraje y fe. Pero este camino brillaba con una luz dorada, cálida, pura, que te atraía. No condujo al fuego. Condujo a un trono radiante donde Dios mismo se sentaba en gloria. Los ángeles cantaban, sus voces como un río de alegría, y la luz se derramó, más brillante que cualquier cosa que jamás hubiera visto. Esto era el cielo. Esto era la vida eterna. Al observar a aquellos pocos en el camino angosto, sentí que algo se agitaba en mi interior. No buscaban fama ni comodidad. Perseguían algo más grande. Su paz no provenía de la tranquilidad. Provenía de saber que estaban en el camino correcto. Por mucho que me hubiera costado toda la vida, siempre había creído que la ley era el camino. Pero este camino se sentía diferente. No se trataba de reglas. Se trataba de entrega, de confianza. Podía sentir la atracción de ese trono, la calidez de esa luz. Me hizo cuestionarlo todo, si había estado en el camino equivocado todo el tiempo. El contraste entre ambos caminos me impactó profundamente, y supe que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Entonces la voz de Jesús resonó firme, como grabada en mi ser. ¿Ves el alma? Nadie puede permanecer neutral en la batalla entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Cada alma debe elegir su camino. Mi luz o la oscuridad de la destrucción, la vida eterna o la ruina eterna. El camino ancho lleva a la muerte, aunque al principio parezca fácil. El camino angosto lleva a la vida, exigiendo sacrificio y perseverancia. Pero su recompensa es invaluable. Sentí un escalofrío de horror al ver a innumerables almas elegir el camino ancho, adentrándose voluntariamente en ese mar de fuego. Pero también había esperanza. Resplandecía en aquellos pocos que seguían el sendero angosto, firmes, inquebrantables. Habían elegido bien. Me golpeó como una ola. Lo que estaba en juego en esta decisión era brutal, eterno. Mi vida dedicada a enseñar leyes se sentía insignificante comparada con esto. Tenía que advertir a la gente. Necesitaban saber la verdad sobre estos caminos, sobre lo que estaba en juego. La urgencia me ardía, más fuerte que nunca. Pero la visión no había terminado. Y presentía que se avecinaba algo aún más importante. Algo que exigiría todo lo que me quedaba por dar. Entonces se desplegó una visión que me impactó como un rayo. Dos caminos se extendían ante mí. El primero era ancho, extenso, interminable y enorme. Parecía atractivo. Multitudes de personas lo recorrían, riendo, despreocupadas, como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Vi fiestas, juergas nocturnas, promesas de riqueza, fama, todos los placeres imaginables. Se empujaban y se abrían paso, pisoteándose para aferrarse a esas cosas brillantes y fugaces. Era un caos, un hervidero de energía. Pero cuanto más avanzaban, más oscuro se volvía. Las risas se convirtieron en llantos, las fiestas en un pandemonio, rostros deformados por la codicia, la lujuria, la desesperación, al final, un vasto mar de fuego. Gritos de tormento llenaban el aire, rostros contorsionados en una agonía desesperada. Era la destrucción eterna, una decisión que ellos mismos habían tomado. Me quedé paralizado, viéndolos marchar hacia ese fuego. No era solo un camino. Era una trampa. Disfrazada de libertad. Se me revolvió el estómago. Esta gente creía vivir la buena vida. Persiguiendo lo que todos persiguen, pero eso los llevó directo a la ruina. Las llamas no eran solo fuego.
Eran una consecuencia, un fin. Quise gritar para advertirles, pero mi voz no llegaba. Solo podía observar. Mi corazón latía con fuerza mientras el camino se los tragaba. Y en el fondo sabía que esto no era solo una visión. Era una verdad sobre las decisiones que tomamos a diario. Junto a él había otro camino. Angosto y accidentado, empinado y espinoso. Casi nadie lo recorría. Era duro. Sin obstáculos, sin brillo, sin glamour. Los pocos que lo encontraron parecían solos. Pero no solitarios. Sus rostros brillaban con una paz serena, una determinación inexplicable. Se ayudaban mutuamente, ayudándose mutuamente a superar las rocas, animándose mutuamente en la lucha. Sin fiestas, sin riquezas, solo coraje y fe. Pero este camino brillaba con una luz dorada, cálida y pura, que te atraía. No conducía al fuego. Conducía a un trono radiante donde Dios mismo se sentaba en gloria. Los ángeles cantaban, sus voces como un río de alegría y luz se derramaban, más brillantes que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Esto era el cielo. Esto era la vida eterna. Al observar a esos pocos en el camino angosto, sentí que algo se agitaba en mi interior. No buscaban fama ni comodidad. Perseguían algo más grande. Su paz no provenía de la tranquilidad. Provenía de saber que estaban en el camino correcto. Por mucho que me hubiera costado toda la vida, siempre había creído que la ley era el camino. Pero este camino se sentía diferente. No se trataba de reglas. Se trataba de entrega, de confianza. Podía sentir la atracción de ese trono, la calidez de esa luz. Me hizo cuestionarlo todo, si había estado en el camino equivocado todo el tiempo. El contraste entre ambos caminos me impactó profundamente, y supe que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Entonces la voz de Jesús resonó firme, como si estuviera grabada en mi ser. ¿Ves el alma? Nadie puede permanecer neutral en la batalla entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Cada alma debe elegir su camino. Mi luz o la oscuridad de la destrucción, la vida eterna o la ruina eterna. El camino ancho lleva a la muerte, aunque al principio parezca fácil. El camino angosto lleva a la vida, que exige sacrificio y perseverancia, pero su recompensa es invaluable. Sentí un escalofrío de horror al ver a innumerables almas elegir el camino ancho, adentrándose voluntariamente en ese mar de fuego. Pero también había esperanza. Resplandecía en aquellos pocos que seguían el sendero angosto. Firmes, inquebrantables. Habían elegido bien. Me golpeó como una ola. Lo que estaba en juego en esta decisión era brutal, eterno. El trabajo de mi vida, enseñar leyes, parecía insignificante comparado con esto. Tenía que advertir a la gente. Necesitaban saber la verdad sobre estos caminos, sobre lo que estaba en juego. La urgencia me ardía, más fuerte que nunca. Pero la visión no había terminado. Y sentía que se avecinaba algo aún más importante. Algo que exigiría todo lo que me quedaba por dar de esa luz cegadora. Un ángel se adelantó, majestuoso e imponente. Nunca había visto nada tan hermoso, tan poderoso. Sus alas brillaban como 1000 diamantes, reflejando la luz de una forma que me estremeció el alma. Su túnica brillaba como las estrellas, y su rostro, severo, rebosaba compasión. Sus ojos eran profundos, como si albergaran los secretos de la eternidad, pero había en ellos una misericordia que me envolvió como una brisa cálida. No habló, todavía no. Simplemente se acercó a mí con solemne gracia. El poder que irradiaba era abrumador. Sin embargo, contenía algo que no podía comprender. Me quedé allí, en ese extraño reino espiritual, completamente deshecha. Me sentí diminuta e insignificante, pero de alguna manera segura en su presencia. Toda mi vida había leído sobre ángeles en la Torá,
debatido sobre su naturaleza, pero esto era indescriptible. No era solo un mensajero. Era una fuerza. Un puente entre mí y algo divino. Mi corazón se aceleró. No por miedo, sino por asombro. No podía moverme. No podía hablar. Simplemente me quedé mirando. Al acercarse, supe sin lugar a dudas que algo monumental estaba a punto de suceder. El ángel depositó con delicadeza un libro en mis manos. No era de papel, sino de algo translúcido que brillaba por dentro, como si estuviera vivo. En la portada, grabada en letras doradas que brillaban como luz líquida, estaba la fecha, 8:22. Esa fecha otra vez. Me atormentaba, me seguía en cada visión, hundiéndose en mi alma. Me temblaban las manos al abrirlo. Las páginas no estaban entintadas. Ardían con palabras de fuego. Llamas reales que no consumían, sino que se grababan en mi mente. El día oscuro. El día de la prueba. Revisa el aceite de tu lámpara. Cada palabra tenía un peso, una gravedad que me oprimió. Esto no era solo una advertencia. Era una orden directa del cielo. Podía sentir la urgencia, la importancia, como un pulso que me recorría el cuerpo. El 22 de agosto no era solo una fecha. Era un momento decisivo. Un momento que exigiría todo de quienes lo enfrentaran. Contemplé esas palabras ardientes. El corazón me latía con fuerza. El libro pesaba. No en mis manos, sino en mi espíritu. Era como sostener un pedazo de eternidad. Una verdad que no podía ignorar. Mi mente rememoró la luna negra, las multitudes arrodilladas, los caminos de la vida y la muerte. Este libro lo unía todo. Y supe que me estaba dando algo sagrado, algo que no podía guardarme para mí. El fuego en esas palabras no era solo luz. Era un llamado a la acción, una súplica a la preparación. La voz del ángel resonó, clara como una campana celestial, resonando en la inmensidad del alma. Esto es para todos. Manténganse despiertos. Estén preparados. ¿Conocen la parábola de las 10 vírgenes que contó mi hijo? Las prudentes llevaban aceite extra, preparado para la llegada del novio, mientras que las insensatas dejaron que sus lámparas se secaran. Continuó con palabras firmes y penetrantes. Aquellos con aceite en sus lámparas, quienes han preparado sus almas, quienes se aferran a la fe en mi Hijo, quienes viven según su palabra, quienes aman a los demás, quienes esperan su regreso, resistirán y serán bienvenidos en su reino. Pero aquellos cuyas lámparas se apagan, quienes viven descuidadamente, ignorando la verdad, sin preparación en sus corazones, quedarán en la oscuridad del tormento, del llanto y el rechinar de dientes. Entendí. El aceite no era dinero ni estatus. Era fe viva, arrepentimiento sincero, actos de amor, disposición en todo momento. Era una relación con Jesús, real y cercana. Toda mi vida me había aferrado a la ley, pensando que era suficiente. Pero esta era la verdad. Urgente e innegable. Un fuego se encendió en mí. Una necesidad de compartir esto. No era solo una historia. Era cuestión de vida o muerte. La visión no había terminado. Pero podía sentir el peso de lo que venía después. Y era más grande que cualquier cosa que hubiera visto hasta entonces. La visión final fue la más desgarradora de todas. Vi innumerables almas, no arrodilladas ni forcejeando en el estrecho camino, sino siendo arrastradas a un abismo negro y sin fondo. No las empujaron. Habían elegido esto. Rechazando la luz, dándole la espalda a la verdad y al llamado a la salvación. Tuvieron su oportunidad, pero la rechazaron. Sus gritos, sus ballenas, su rechinar de dientes resonaron como una advertencia escalofriante. Un trágico himno de arrepentimiento demasiado tarde. Reconocí rostros de gente que había conocido. Algunos habían vivido vidas sin Dios, otros indiferentes,
consumidos por las cosas materiales. Ahora veían la verdad. Pero era demasiado tarde. El dolor me desgarraba el alma. Quería gritar, rogarles que regresaran. Pero era impotente, solo un testigo de su caída. El abismo no era solo oscuridad. Era ausencia, huida de la esperanza, de la vida. Mi corazón latía con fuerza. Me dolía el alma. No eran desconocidos. Eran personas con las que había pasado, por las que había rezado, con las que había vivido. Su arrepentimiento era palpable. Como un peso que me oprimía, podía sentir su comprensión, su desesperación, sabiendo que se perderían lo único que importaba. No era solo una visión. Era una advertencia de lo que ocurre cuando decides alejarte de la luz. Entonces Jesús apareció de nuevo. Ya no era solo una voz, sino que estaba de pie frente a mí. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una tristeza tan profunda que me partió el corazón, pero rebosantes de un amor infinito por quienes aún tenían esperanza. Su mirada me atravesó, viendo cada parte de mí, cada duda, cada miedo. Su voz era suave pero poderosa, penetrando mi alma, grabando cada palabra en mi mente. Diles, Mendel. Cuéntales a todos lo que has visto. Diles que se acerca la oscuridad. Una prueba para cada alma en la tierra. Háblales del día oscuro. 22 de agosto. No es solo un evento. Es un punto de partida. Una señal de una gran prueba por venir. Solo quienes se mantienen en mí, quienes me buscan con todo su corazón, confían en mí y viven según mi palabra, no serán absorbidos por el abismo. Sé mi voz. El tiempo apremia. Esta es tu misión. No temas lo que has visto. Ve y di la verdad. Cada palabra ardía en mí, urgente, innegable. Sentí el peso de su mandato, la claridad de su amor y justicia. Toda mi vida pensé que la salvación estaba en la ley, pero ahora veía que estaba en él. Solo en él. La misión no era solo una tarea. Era un llamado a salvar almas, a advertirles antes de que fuera demasiado tarde. No podía apartar la mirada de sus ojos. No podía negar la verdad que me asomaba a la cara. Una carga sagrada se posó sobre mis hombros. Pesada, pero innegable. No podía apartar la mirada de ella. Toda vieja doctrina, toda negación a la que me había aferrado se desmoronó. Había visto la verdad. Lo había visto a él y tenía que compartirla. Mi vida, a partir de ese momento, nunca volvería a ser la misma. Sabía que enfrentaría dudas, críticas, tal vez incluso el rechazo de mi propia comunidad. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era obedecerlo, hablar claro, llegar a todos los que pudiera. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de propósito. Ya no era solo Mendel Cohen, el rabino. Era un mensajero elegido para este momento, para esta verdad. Las visiones, la luna negra, los caminos, el abismo, no eran solo para mí. Eran para el mundo. Y mientras estaba allí, el peso de todo aquello me invadió. Sabía que la siguiente etapa de mi viaje estaba a punto de comenzar. Tenía que volver a vivir, a hablar. ¿Pero cuánto me costaría llevar este mensaje? Desperté de golpe, con los ojos abiertos, todo borroso e irreal. Estaba tumbado en una rígida cama de hospital, con el penetrante olor antiséptico picándome la nariz. Las máquinas pitaban sin parar a mi alrededor, un ritmo frío que atravesaba la neblina. La luz del sol se filtraba oblicuamente por una ventana, pero me sentía helado, desorientado. Enfermeras y médicos rondaban cerca, con rostros que mezclaban asombro e incredulidad. Pensaban que estaba perdido. Sabes, mi cuerpo temblaba, no por debilidad, sino por la tremenda sacudida espiritual que aún me sacudía. No solo había regresado. Me habían sacado de otro mundo, uno que no podían imaginar.
La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado común después de lo que había visto. Me temblaban las manos al tocar las sábanas almidonadas, conectándome a tierra. Las enfermeras susurraban, con los ojos abiertos como si acabaran de presenciar un milagro. Tal vez lo habían presenciado. Mi corazón se aceleraba, mi respiración se entrecortaba. No por el derrame cerebral, sino por el peso de la visión que aún me quemaba la mente. Estaba vivo, pero no era el mismo Mendel Cohen. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, imparables, incluso después de 75 años conteniéndolas. Mi voz se quebró, como si perteneciera a otra persona, a alguien que acababa de salir de la eternidad. Lo vi. Dije con voz áspera. Vi la verdad. 22 de agosto. No es solo una fecha en el calendario. Es una advertencia, una llamada urgente. Prepárense. Las enfermeras intercambiaron miradas, con el ceño fruncido por la preocupación. Probablemente pensaron que estaba en shock, delirando, divagando por el trauma. Pero yo sabía que no era así. No estaba confundida. Lo había visto. Lo había oído. Había tocado la verdad. El nombre de Jesús resonó en mis oídos. Su voz aún resonaba clara como el agua. Junto a esa fecha, 22 de agosto. No era una alucinación. Era real. Tan real como la cama en la que yacía, tan real como el miedo en los ojos de aquella enfermera. Intenté incorporarme, con el cuerpo débil, pero el espíritu en llamas. No lo entiendes, dije con la voz temblorosa. He visto lo que viene. Tenemos que estar preparados. Intentaron calmarme, ofreciéndome agua, revisando los monitores, pero no pude parar. Las palabras brotaban a borbotones, torpes pero urgentes. Les conté sobre la luz, la voz, la luna negra, los caminos. Escucharon, algunos asintiendo cortésmente, otros apartando la mirada, inseguros. Pero no me importaba si me creían todavía. Tenía que hablar. La misión era demasiado grande, demasiado apremiante. El 22 de agosto no era un día cualquiera. Fue una línea en la arena. Un momento que lo cambiaría todo. Me sequé las lágrimas, con el corazón latiendo con fuerza. Me habían dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para advertir. Los días siguientes fueron una batalla en mi cabeza. ¿Cómo podía yo, un rabino, un judío ortodoxo, proclamar esto? ¿Cómo podía hablar de Jesús, del cristianismo? Iba en contra de todo por lo que había vivido, de cada creencia que había mantenido durante décadas. Sentí como si me partieran el alma en dos. Toda mi vida, mis estudios, mi enseñanza, mi identidad, se basaban en la ley, en la promesa de un Mesías aún por venir. Decir su nombre, admitir que era el indicado, se sentía como una traición, como si le diera la espalda a mi pueblo, a mi herencia. Pero su voz, esas visiones, la luna negra, los caminos, el abismo, eran vívidos, innegables, se me quedaron grabados. El peso de la misión, la urgencia de advertir al mundo, no me permitían callar. Empecé a leer el Antiguo Testamento de nuevo, pero con nuevos ojos. ¿Y saben qué? Las profecías sobre el Mesías que había pasado por alto o que había desestimado, saltaban de la página. Isaías, Miqueas, Zacarías, todos lo señalaron a él, a Jesús. Lo vi en todas partes, el cumplimiento de todo lo que había estudiado. No fue solo una revelación. Fue un milagro más grande que mi supervivencia. Mi corazón se desgarraba, pero mi alma sabía que Jesús era el Mesías, y tenía que contárselo al mundo, sin importar lo que me costara. Cuando salí del hospital, no pude contenerlo. Tenía que compartir lo que había visto. Primero, se lo conté a las enfermeras que me habían atendido. Asintieron cortésmente, con una mirada amable pero escéptica,
como si le estuvieran haciendo la gracia a un anciano. Luego fui con mis amigos más cercanos, compañeros rabinos y algunos de mis antiguos alumnos. Sus reacciones, bueno, digamos que fueron diversas. Algunos me miraban como si hubiera perdido la cabeza, Mendel se está haciendo viejo. Susurraban, está alucinando. Oh, ¿cómo puede un rabino decir semejante herejía? Algunos se enfadaron, me dieron la espalda y me llamaron traidor a nuestra fe. No querían oírlo. No querían creer. Pero hubo algunos, gracias a Dios por ellos, que escucharon. Tenían el corazón abierto. Y podían sentir el peso de mis palabras, la verdad en mi voz. No lo creyeron al instante, pero se quedaron, hicieron preguntas, quisieron entender. Sus ojos se iluminaron con curiosidad, tal vez incluso con una chispa de fe. No fue mucho, pero fue suficiente para animarme. Sabía que no todos lo entenderían, pero esos pocos me dieron esperanza. Me hicieron sentir que no estaba gritando al vacío. A pesar del rechazo, los susurros, la indiferencia, no me rendí. Sabía que obedecer a Dios era más importante que mi reputación o la aprobación de nadie. Él me había encomendado una misión. Así que empecé a escribir, relatando cada detalle de las visiones, la luna negra, los caminos, el abismo, la voz. Lo relacioné todo con las Escrituras. No solo con el Antiguo Testamento que había estudiado toda mi vida. Pero sí, lo oíste bien. El Nuevo Testamento también. Nunca pensé que lo tocaría. Pero ahí estaba yo, leyendo sobre Jesús, viéndolo desde una nueva perspectiva. Mis años de erudición, mi profundo conocimiento de la Torá y el Talmud, lo usé todo para explicar las señales, las advertencias, la verdad que me habían mostrado. La reacción fue feroz. Mi comunidad judía ortodoxa me llamó hereje. Algunos cristianos tampoco lo creyeron. ¿Cómo pudo un rabino tener una visión como esta? Y los ateos se reían, me llamaban loco, decían que lo había perdido todo. Pero no me importaba. Lo sabía. Había visto la verdad. La sentía en mis huesos. No podía guardármela para mí. Por mucho que me cerraran las puertas, seguí escribiendo, hablando, predicando donde pudiera. La misión era demasiado urgente. Había mucho en juego. No solo compartía una historia. Llevaba una advertencia que podía salvar almas. Volvía una y otra vez al 27 de agosto. No era solo una fecha en el calendario. Era una señal, un marcador de una era oscura, un momento de gran prueba para la humanidad. Quizás se tratara de un evento específico. Quizás sea el comienzo de una cadena de acontecimientos que sumirá al mundo en el caos. El día exacto no es lo importante. Lo importante es la preparación. Repetí la advertencia de Jesús, se acerca la oscuridad, pero los que me pertenecen deben mantenerse firmes. Y lo entendí. Ser cristiano no solo significa nacer en hogares cristianos o sentarse en las bancas de la iglesia. Es cualquiera que verdaderamente pertenece a Jesús, que confía en Él, que guarda aceite en su lámpara. Sin importar de dónde vengan ni qué tradición hayan seguido, son los que están en el camino angosto. Son los que se mantendrán firmes. Lo he visto. La luz, el abismo, la decisión. Y debo decirles que necesitan estar listos. El tiempo se acaba. Las visiones me quemaban, impulsándome a hablar, a advertir. Sabía que enfrentaría más dudas, más rechazo, pero no podía detenerme. El mundo necesitaba escuchar esto y yo apenas estaba empezando. Para quienes leen esto, soy Mendel Cohen, un rabino judío que vio algo que la mayoría ni siquiera puede soñar. Morí y regresé con una misión. Se acerca la oscuridad. 22 de agosto. Es una señal, una llamada de atención. Prepárate. No sé exactamente cuándo ni cómo llegará, pero sé que es real.
Y sé que solo hay una manera de afrontarlo, a través de Jesús. Él es la luz. Él es el camino. Él es la vida. Revisa tu lámpara. ¿Tienes aceite? ¿Está listo tu corazón? ¿Has puesto realmente tu fe en Jesús, el Salvador? No esperes. No lo desestimes. El tiempo apremia. He visto el abismo. Los gritos de quienes eligieron mal. Y te lo ruego, no lo enfrentes sin él. Esto no es solo una historia. Es una advertencia que nace de lo que vi, de lo que sentí toda mi vida. Creí tener las respuestas en la ley. Pero me equivoqué. Se trata de fe, entrega, confiar plenamente en él. Puedes hacerlo ahora mismo. Una simple oración, un corazón abierto. No dejes que pase ni un día más. Te lo digo porque no quiero que te lo pierdas como casi me pasó a mí. Toda mi vida viví dentro de los límites de la ley, esperando un Mesías a mi manera. Pero se me dio la oportunidad de ver la verdad más grande que cualquier doctrina. Fui salvado no por mi propia rectitud, sino por la gracia y el amor de aquel a quien había negado. Si eso le puede pasar a un viejo rabino como yo, le puede pasar a cualquiera. Esta no es una historia para asustarte. Es para despertarte, para darte esperanza. No importa cuán densa sea la oscuridad, la luz siempre está ahí. Nunca estás solo. Nunca. Solo tienes que elegirlo. Pienso en las visiones, la luna negra, los caminos, el abismo. Y sé que no eran solo para mí. Son para ti, para todos. No estoy aquí para juzgar ni predicar desde una posición elevada. Solo soy un hombre que vio algo real y no puede callarse. El futuro se acerca y es difícil, pero hay esperanza. Jesús está ahí, esperándote con los brazos abiertos, listo para guiarte. La pregunta es, ¿darás ese paso? Porque lo que voy a hacer a continuación, difundir este mensaje aún más, va a revolucionar las cosas. No estás solo en la búsqueda del significado o la verdad. Quizás estés perdido, asustado o simplemente curioso. Ten esto en cuenta, el amor de Dios está ahí para ti. No importa quién seas, de dónde vengas ni qué hayas hecho, sus brazos están abiertos. Solo se necesita un pequeño paso, una oración sincera, un corazón abierto. No tengas miedo de abrazar tu propio camino con confianza. Él iluminará el camino. Eso es todo. Mi historia. Una advertencia, un testimonio, una revelación. Espero que te haya tocado el corazón de alguna manera. Te haya hecho reflexionar, te haya hecho sentir que hay algo más grande esperándonos. La vida no es solo esto. Hay un propósito. Hay verdad y hay un Salvador que te ama más que a nada. Guarda estas palabras cerca. Ore. Prepárate. Si mi historia te conmovió, aunque sea un poquito, si sientes ese impulso en tu corazón, te invito a suscribirte. Creo que este canal es especial, un lugar donde Dios quiere que sus mensajes se compartan. Hay más testimonios, más historias reales, mensajes directamente del cielo e incluso advertencias desde el borde del infierno. Únete a esta comunidad. Sigue los próximos pasos de este viaje.